Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. Este miércoles el IPSA volvió a cerrar a la baja por sexta sesión consecutiva y se dio un 0,97%. Para analizar lo que está sucediendo con el selectivo y con la Bolsa de Santiago, estamos junto a Hernán Arellano, gerente general de IM Trust. Hernán, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Hernán, ¿se prevé más volatilidad para el IPSA? Mira, al final el IPSA responde a muchas cosas. Responde a qué pasa afuera, qué pasa en Estados Unidos, qué pasa en China, qué pasa en Chile, qué pasa con la política, las expectativas de crecimiento. Y no hay duda de que todas esas cosas hoy día han tenido mucha volatilidad. O sea, el índice de volatilidad hoy día en el mundo, que es el típico que se mide en base a los futuros y las opciones de la Bolsa de Chicago, que el promedio en Chile ha sido, que el promedio del último año ha sido 13 y medio, hoy día están 18. Esta volatilidad viene de afuera principalmente y a nosotros nos impacta igual que a todos. ¿Usted tiene alguna proyección sobre un nuevo piso? Porque se dijo que podría bajar a 3.700 puntos, 3.600 alguno. Yo te diría, si es que nosotros vemos que las expectativas de crecimiento en Chile se mantienen constantes, en el rango de un poco más abajo de 5, y si es que las expectativas de crecimiento en China permanecen como están, o sea, un poquito más arriba del 7,5, y todo eso sigue igual, nosotros no debiéramos en el fondo seguir cayendo en el IPSA, porque la verdad que el IPSA hoy día tiene una valorización que es bastante atractiva, y por lo tanto, si es que el crecimiento futuro permanece inalterado, no debiera seguir cayendo de precio. Lo que sí nos puede hacer caer de precio es que en el fondo el crecimiento futuro se altere, y eso se altera por numerador o denominador. El numerador son los flujos, que son básicamente las utilidades de las compañías, y las utilidades de las compañías están súper ligadas al crecimiento, y el denominador podrían ser las tasas, ¿cierto? El riesgo y cosas de ese tipo. En la parte de riesgo, yo te diría, el tema político obviamente no ayuda, ¿ya? Y le pone un poco de incertidumbre adicional que uno lo podría considerar de alguna manera como una mayor tasa. ¿Y cuáles serían los factores externos que están influyendo en la caída que hemos visto del IPSA en los últimos días? Yo diría, hoy día es básicamente un tema de crecimiento local y la parte externa es básicamente China, ¿ya? Que son los commodities. Nosotros somos un país que está súper expuesto a los commodities, una parte importante de nuestro PIB es el cobre y por lo tanto, si bien la bolsa local no tiene empresas cupríferas que trancen, pero gran parte de nuestro crecimiento es cobre, que genera empleo, que genera servicios de construcción, mano de obra, una serie de cosas que todo impacta al final la economía completa. Y por lo tanto, si es que afuera se genera cualquier resfrío, a nosotros nos pega fuerte. Y tal como fue la crisis asiática, que fue mucho más fuerte para nosotros, mucho más dolorosa que la crisis subprime. O sea, a nosotros nos afecta este tema que se ha hablado de la desaceleración en China. De todas maneras, de todas maneras. Por el tema que también ha caído el precio del cobre, hemos visto cómo ha bajado en los últimos días. Sí, y el precio del cobre, o sea, si es que viene algún ajuste en China, va a caer sí o sí. Ahora, tanto no debiera, porque la verdad que los costos marginales de producción hoy día en las empresas cupríferas del mundo es más o menos 2,5, un poco más arriba de 2,5. Entonces, cuando uno dice, oye, el cobre va a caer de la barrera de los 3, la verdad que si eso permanece por un tiempo largo, lo que debiera pasar es que las empresas cupríferas que tienen costos marginales de producción mucho más altos debieran empezar a cerrar. Y si eso permanece por mucho tiempo, lo que debiera pasar es que en el fondo que el stock de cobre empieza a caer. Y si el stock de cobre empieza a caer, el precio empieza a subir. Entonces, no es muy sostenible, salvo que tengamos una debacle, en el fondo no es muy sostenible que el IPSA siga cayendo tanto. No hay mucho fundamento. ¿Y a nosotros también nos afecta este posible retiro que se ha hablado del programa de alivio cuantitativo de la Reserva Federal? Menos, pero o sea, en el momento en que Estados Unidos empieza a crecer, ¿ya? Por ser una economía tan grande y en el fondo y por generar tantas externalidades y intercambios, y nosotros por ser una economía abierta, todo lo que pasa en Estados Unidos nos impacta, sí o sí. Pero no es algo así como que, qué sé yo, que si Estados Unidos empieza a crecer, por decirte, hoy día estamos más o menos a niveles de 2, y empieza a crecer al 2,5, que nuestro IPSA vuelva a 5.200, no tiene mucha lógica. Tiene mucho más lógica que si China vuelve a los niveles de 9, que si nosotros nos vayamos a nuestro IPSA al rango de los 4.500, 5.000. Pero de repente a los inversionistas les llaman más la atención mercados como el de Nueva York. Lo que pasa es que al final los activos tienen precios, que sus precios están relacionados en la teoría, ¿cierto?, al valor presente de los flujos futuros, ¿ya?, de los dividendos. Entonces, la bolsa americana tenía un cierto precio en función de su crecimiento esperado y su riesgo asociado. Cuando el crecimiento esperado empieza a ser mayor y el riesgo menor, que en el fondo eso es un poco lo que está pasando, o sea, en el fondo que la economía se ve mejor y las utilidades de las compañías están mejor de lo esperado,
en el fondo el precio sube. Y lo que está pasando en Chile es que había un cierto precio para un cierto crecimiento y para un cierto nivel de riesgo, y que lo que ha pasado en el último tiempo, el crecimiento ha caído y el nivel de riesgo, por ejemplo, político, ha subido. Y entonces el precio cae. Entonces, sí, de todas maneras, si es que Estados Unidos empieza a subir, ¿qué es lo que debiera pasar? Los inversionistas tienen flujos limitados de riqueza que tienen que invertir y prefieren invertir en Estados Unidos. Tú me decías sí que influye más lo que pasa aquí a nivel regional para la Bolsa de Santiago, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Perú. Lo que pasa es que las compañías chilenas grandes, que básicamente siempre te hablan del IPSA, y el IPSA, qué sé yo, lo componen las principales empresas del IPSA, por ejemplo, Cencosud, LAN, están los bancos, dejémoslo fuera, pero después tú tienes, qué sé yo, Enersis, muchas compañías. Todas ellas están invertidas en la región, están invertidas en Brasil, están invertidas en Perú, están invertidas en Colombia, etcétera. Entonces, de repente, lo que empieza a crecer la economía peruana, lo que empieza a crecer la economía colombiana, o lo que crece Brasil, puede impactar mucho más el IPSA que en el fondo que si le está yendo bien o mal a Estados Unidos. Todas las empresas grandes chilenas están invertidas en Latinoamérica. Y a nivel local, los inversionistas también estarían atentos a los pasos que va a tomar el Banco Central de Chile con respecto a la tasa. Sí, es importante porque básicamente la TPM, que lo que hace, de partida una tasa corta, o sea, no impacta mucho en el fondo la tasa de descuento de flujo futuro en el fondo en el largo plazo, pero en el momento que tú puedes incentivar la economía, porque el Banco Central su meta es inflación, pero si la inflación está súper controlada, porque su rango, qué sé yo, entre 2 y 4 y hoy día está 0,9, hay espacio para, en el fondo, para bajar la tasa y un poco dar una política monetaria expansiva, sin poner en riesgo la inflación y apoyando al crecimiento, eso de todas maneras. Y sería bueno, aportaría de todas maneras, pero eso al final también lo que generaría y también nos ayuda, que si caen las tasas en el mercado local y mantenemos todas las tasas en todo el resto del mundo, también debiera haber una salida de dólares, y eso probablemente el mercado ya lo tiene interiorizado y por eso ha subido un poco el dólar en las últimas 2 semanas. Hernán, por último, ya para terminar, ¿tú crees que también todo este tema, que estamos en un año electoral, los debates políticos y las propuestas de algunos candidatos, también podrían estar desalentando a los inversionistas? Yo creo que sí, yo creo que sí, de todas maneras. No creo que sea de una magnitud muy grande, pero la verdad que el nivel de discusión y de debate que ha habido últimamente es bien especial. O sea, es en el fondo de mucho populismo, o sea, llegar a conversar de temas de asambleas constituyentes es un tema que es como, no es esperado para Chile. O la gratuidad total de la educación. La gratuidad total de la educación, todo el mundo sabe que es carísima y todo el mundo sabe que tampoco es necesaria. O sea, yo estoy de acuerdo en darle las oportunidades de educación a la gente que más lo necesita, pero no creo que sea necesario que todos tengan educación gratis, todos por igual, y que en el fondo lleguemos a una reversión a la media. Sí. El que puede pagar, que lo pague, y que existan los subsidios que en el fondo mucho más focalizados. Pero ese tipo de cosas tan populistas que todo el mundo sabe que al final son gastos de gobierno, con un mercado asiático que no está creciendo lo que se espera, con un país que es cuprífero, exportador, y con niveles de gasto más altos, no son buenas señales. Hernán, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros analizando el tema del IPSA y también de la bolsa local. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes lo esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.